Rafael aprende estadística a lo grande. La distribución de datos. Los gráficos son útiles para tener una visión general de los datos asociados a un fenómeno aleatorio. Pero hay muchos tipos de gráficos, como hemos visto en un vídeo anterior. Aquí está el ejemplo de la gráfica de dientes de sierra y se puede apreciar que la mayoría de los datos están entre el valor 60 y 80 de la variable. Aquí tenemos el ejemplo de un histograma, donde la mayoría de los datos se concentran en la barra que va del valor 12 al 16 de la variable. Según cómo se distribuyan los datos, obtendremos una forma distinta para la gráfica y eso nos permite entender las tendencias y nos permite valorar lo que tenemos delante. Y hay muchas formas en las que se distribuyen los datos. Yo usaré gráficos con curvas suaves, como las que vais a ver de ahora en adelante y como la que veis ahora aquí. Es simplemente para simplificar, es una tendencia mostrada de forma gráfica. En la vida real las cosas no salen tan redondas, hay irregularidades. Entonces debéis entender que no os vais a encontrar exactamente lo que yo os voy a mostrar, pero sí os va a servir de guía para entender qué es lo que tenéis delante y qué significa. Así que empecemos por la distribución más conocida, la estrella de todas las distribuciones, que es la distribución normal o mesocúrtica, que es campaniforme, o dicho de otra manera, tiene forma de campana, que es simétrica, o dicho de otra manera, en torno a un valor. A la izquierda está el 50% de los elementos medidos y a la derecha, al otro lado, está el otro 50% de los elementos medidos. Es unimodal, dicho de otra manera, solamente tiene una moda. Y la media, la mediana y la moda son iguales. Esta forma de distribución no es demasiado puntiaguda ni demasiado aplanada. La distribución normal se da frecuentemente en fenómenos naturales, por ejemplo, la estatura de un grupo de personas o el coeficiente intelectual de un grupo de personas. Aquí os muestro la fórmula o función aplicada a la distribución normal, que ya veremos con más detalle en futuros vídeos. Y aquí tenemos un caso de distribución campaniforme y unimodal. Campaniforme porque todavía tiene forma de campana y unimodal porque tiene una moda. Ahora bien, como vemos no es simétrica. Lo que hay es una simetría positiva o una simetría a la derecha. Y se dice asimetría a la derecha porque el lado fino de la gráfica está a la derecha. Un ejemplo de distribución campaniforme unimodal con asimetría positiva a la derecha es la distribución de la renta de un país. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de las personas ganan dinero por debajo de la media y la minoría es la que gana más dinero que la media. Y como no, aquí tenemos una distribución campaniforme unimodal con asimetría negativa o a la izquierda, en la que la media es menor que la mediana y la mediana menor que la moda, donde
como se puede ver, la simetría izquierda es porque la zona fina de la gráfica está a la izquierda. Un ejemplo de este tipo de distribución sería la edad de los asistentes en un meeting de un partido político que conecta especialmente con los mayores de 40 años, lo que puede ocurrir según la demografía de un país o debido a que ciertos partidos políticos conectan mejor con una generación que con otra. Entonces, ¿cómo se puede medir la simetría? Pues lo primero que podemos hacer para medir la simetría es hallar la diferencia entre la media y la moda. Si esta diferencia es menor que cero, nos encontramos ante una distribución asimétrica a la izquierda. Si es igual a cero, es simétrica. Y si dicha diferencia es mayor que cero, es la distribución asimétrica a la derecha. Pero, ¿y si resulta que tenemos que comparar dos distribuciones distintas? Entonces, en ese caso, nos conviene utilizar el coeficiente de asimetría de Pearson, A sub P, que consiste en dividir esa diferencia entre la media y la moda y dividirla por la desviación típica. Resulta que este tipo de coeficiente es adimensional, es una medida relativa, no tiene unidades. Y solo se puede utilizar en distribuciones unimodales. Dentro de las distribuciones de datos campaniformes nos encontramos con la distribución leptocúrtica, es decir, que tienen forma de campana, pero una campana que es estrecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de los individuos tienen valores que giran en torno a un valor sin muchas diferencias. Dicho de otra manera, ocupan una parte pequeña del rango de la variable. Otra distribución campaniforme, la distribución platicúrtica, cuya campana es ancha, porque la mayoría de los individuos cubren la mayoría del rango de la variable. En este caso es muy útil usar los cuartiles o los deciles para medir la concentración o dispersión de los datos. Y ahora, fuera de las distribuciones campaniformes, nos encontramos la distribución en forma de L, que es una distribución unimodal en la que la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Un ejemplo claro de este tipo de distribución es el número de empleados en las empresas españolas. Dicho de otra manera, cuanto más pequeña es la empresa española, menos empleados tiene y son la mayoría de las empresas que hay en España. Y a medida que tienen más empleados, son menos las empresas españolas que hay con tal cantidad de empleados. Es raro encontrarse en España empresas que superen los 2.000 empleados, por ejemplo. También tenemos la distribución en forma de J, que también es unimodal. La media es menor que la mediana y la mediana menor que la moda. Ejemplos de este tipo de distribución los encontramos con todo tipo de enfermedad ligada a la edad de una persona. Por ejemplo, la demencia senil. Pero también podríamos decir el Alzheimer o problemas con los huesos. Entonces, cuando se es joven,
es raro encontrarnos con enfermedades o problemas de este tipo y a medida que se es más mayor, es más frecuente encontrarnos con este tipo de situaciones. También hay distribuciones en forma de U que no son necesariamente simétricas, como por ejemplo la edad de la población económicamente inactiva. Los menores de 16 años generalmente no trabajan. A partir de los 16 años hay quien empieza a trabajar. A partir de los 18 años, en teoría, todo el mundo puede empezar a trabajar sin permiso de los padres, pero hay estudiantes que retrasan su entrada en el mercado de trabajo hasta los 22 o 23 años o 25 años porque tienen que estudiar en la universidad. Luego hay gente que son mayores de 26 años que por razones de salud o porque no quieren no trabajan. No obstante, entre digamos los 26 años y los 40 años es la parte de la curva más baja, donde la mayoría de la gente está trabajando o quiere trabajar. Después de los 40 años cada vez hay más gente que desiste de trabajar. A partir de los 50 años hay muchos casos de personas ya prejubiladas, y así va subiendo la curva. Y a partir de los 65 años se empieza a jubilar la mayoría de la gente. La siguiente distribución es la distribución bimodal, que claramente tiene dos modas. Atención, la distribución bimodal no necesariamente es simétrica. En estadística hay situaciones en las que deberíamos de tener cuidado. Y deberíamos de tener cuidado porque tal vez la muestra que hemos tomado no tiene el nivel de homogeneidad adecuado. Y lo explicaré todo esto con un ejemplo. Pero esos casos en los que debemos de tener cuidado son la distribución en forma de U, la distribución bimodal y una tercera que vamos a llamar, si queréis, distribución montañosa. ¿Os parece bien? Es la que veis aquí a la derecha. Tiene dos montañas, son diferentes, no necesariamente están a la misma altura, porque si estuviesen a la misma altura sería una distribución bimodal y no es simétrica. Entonces, ¿por qué se puede dar estas situaciones? Pues porque no hemos seleccionado bien la muestra y en realidad lo que deberíamos de haber hecho es obtener dos grupos distintos teniendo en cuenta las características especiales de cada grupo dentro de ese grupo mal seleccionado. Voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo de un grupo de animales de raza porcina y tenemos que contar el pelo de esos animales, ¿no? Y entonces nos sale esta gráfica de la distribución montañosa que la vamos a analizar con más detalle. Si analizamos el grupo, vemos que dentro del grupo hay un grupo de cerdos de toda la vida, de piel rosada, de poco pelo, que se suele utilizar para el consumo humano. Y si cogemos este grupo, resulta que nos sale una distribución unimodal, y en este caso pues se trata de una distribución leptocúrtica, como podéis ver en verde. Así que ya ahí vemos un grupo claramente diferenciado. ¿Y qué pasa con el resto de animales? Pues que se trata de un grupo de jabalíes, es decir, animales que son más peludos. Y como podemos ver,
marcado en rojo se trata de otra distribución distinta. Por lo tanto, esta distribución montañosa en realidad tenía que haber sido analizada con dos grupos distintos, uno analizando el pelo de los jabalíes y otro analizando el número de pelos de los cerdos comunes. Esto es un problema que habrá que tener en cuenta en los casos anteriormente citados, la distribución en forma de U, la distribución bimodal y este tipo de, vamos a llamar, distribuciones montañosas. Y para terminar tenemos la distribución uniforme. Un ejemplo sería el resultado de tirar un dado de 6 caras. Y digamos de que tiramos ese dado 100 veces, pues nos saldrá la misma cantidad o casi la misma cantidad de caras con el punto 1 o caras con 2 puntos o la cara con 3 puntos o la cara con 4 puntos o la cara con 5 puntos o la cara con los 6 puntos. Nos saldría la misma cantidad o casi la misma cantidad y al reflejarlo en una gráfica lo reflejaríamos con una línea recta o casi recta. Entonces, ¿qué utilidad tiene todo esto? Bueno, si entendemos de distribuciones y las plasmamos en una gráfica, nos podemos hacer una idea de la situación general rápidamente. Además, esto nos permite ver qué sector o qué dato nos interesa de un golpe de vista. O sea que nos permite ganar tiempo. Otra utilidad es preguntarse si hemos hecho algo mal. Volvamos a la situación de la distribución bimodal. Es que el fenómeno que estamos estudiando es natural, o es que me encuentro ante dos grupos que he mezclado y que deberían de analizarse por separado. Y luego también está la utilidad que nos permite comprobar si una muestra está bien hecha o mal hecha. Imaginemos la situación de que nosotros sabemos que la población tiene una distribución determinada, pero no sabemos los detalles y es por eso que vamos a hallar una muestra. Entonces hallamos la muestra, obtenemos una muestra, pero resulta que la distribución de esa muestra no se corresponde con lo esperable en esa población. Entonces hay que preguntarse, ¿hay aquí un problema de muestreo? ¿Es que nos hemos equivocado a la hora de seleccionar los elementos de la muestra? Y eso es todo. Hasta otra.